Te quisiera expresar un saludo cordial, agradecerte por acompañarnos y expresarte que es una alegría compartir contigo este tiempo al desarrollar esta escuela bíblica virtual sobre la adoración. Y en este nuestro programa número 4, estoy seguro de que cada uno de nosotros será muy bendecido porque juntos vamos, como lo venimos haciendo a lo largo de los programas anteriores, vamos a profundizar y vamos a poder darnos cuenta la gran importancia que tiene la adoración con la vida espiritual de un cristiano. Básicamente, quería comenzar nuestro programa con la lectura de un texto bíblico que se encuentra en el libro, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, el versículo 25, 34 al 36. Dice así la palabra de Dios: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido por todos los dioses. Aclamen a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Vamos juntos a tener una palabra de oración para pedir la bendición de Dios a lo largo de estos minutos que compartiremos juntos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por escuchar nuestra voz y gracias porque podemos expresarte de que te reconocemos como nuestro Dios, un Dios bueno, nuestro soberano, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro amigo. Al acercarnos a ti, lo hacemos con reverencia y con humildad, para pedirte que la luz de tu palabra ilumine las mentes de todos los que vamos a participar de este video, y que a lo largo del contenido de este programa seamos dirigidos por Dios Espíritu Santo. Señor, gracias por respondernos. Te pedimos este gran favor en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de todos los programas que venimos desarrollando, estoy seguro de que vamos comprendiendo, a medida que vamos avanzando, la importancia que tiene la adoración con nuestra vida espiritual. Y hoy, en nuestro programa número 4, vamos a continuar, por decir así, la secuencia que desarrollamos nosotros en el programa número 3, al poder señalar las razones para adorar a Dios. En el programa número 1, nosotros de las razones para adorar a Dios, o en la primera parte, nosotros vimos la importante relación que hay entre la adoración y la comprensión de los atributos de Dios. En el programa número 1 sobre las razones para adorar a Dios, vimos y explicamos los atributos absolutos de Dios. Y en este programa nosotros vamos a ver los atributos relativos de Dios. En el próximo programa nosotros vamos a desarrollar los atributos morales de Dios. Y nuestro objetivo, tal como lo mencionamos, es comprender la importante relación que existe entre la adoración y los atributos de Dios. ¿Y esto por qué? Tenemos dos principios fundamentales a señalar. Lo primero, básico, importante, relevante. Mucha atención con este primer principio. La criatura es dirigida a la adoración cuando conoce a su creador. El conocer a su creador es la base, es el principio, es el fundamento de la adoración. Porque cuanto yo más conozco a mi creador, más
amplio es el concepto que tengo de Él, es el concepto que tengo de su persona y es el concepto que tengo de las acciones que Dios realiza en favor de sus hijos. Además, el conocer a Dios me pone a mí un principio vital de saber quién es Dios y qué es lo que Él hace. Y a la vez, conocer a Dios me coloca el fundamento de la adoración. Y el fundamento de la adoración tiene que ver con la relación que existe entre la revelación de Dios, es decir, la iniciativa que Dios tiene de poder manifestarse hacia sus criaturas y la respuesta que sus criaturas tienen ante esa manifestación. Entonces, es muy importante comprender que la adoración nuestra debe estar fundada en el conocimiento de nuestro Creador. Por eso debemos seguir el consejo de Jesús que lo señala en San Juan capítulo 17, versículo 3. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el segundo principio tiene que ver con una consecuencia. Yo, cuanto más conozco a Dios, voy a responder, ¿no es cierto?, hacia su persona a través de un culto. Y el culto se corresponde con el concepto que se tenga de Dios y de su voluntad. Por lo tanto, conocer las cualidades y las virtudes y las acciones de Dios es imprescindible porque ellas me ofrecen las razones por las cuales yo debo adorar a Dios. Por eso, quizás antes de zambullirnos en nuestro tema, debo decirte esto. Cuanto tú más conozcas a Dios, cuanto más sepas de Él, cuanto más conozcas de las acciones de Él, tu culto, tu relación con Él tendrá un sentido mucho más profundo porque tu concepto de Dios y de su voluntad será mucho más amplio. Por eso, antes de avanzar con el desarrollo de los atributos relativos de Dios, hacemos un repaso muy rápido sobre los atributos absolutos de Dios, que lo vimos y lo desarrollamos en el programa número 3. Los atributos absolutos de Dios tienen que ver con cualidades propias que Dios tiene sin relación con alguna cosa creada. Y vimos que estos son los 6 atributos, al menos destacados y extraídos de la palabra de Dios, que señalan estas cualidades propias de Dios: su infinitud, su eternidad, su grandeza, su invariabilidad o inmutabilidad, su espiritualidad y su perfección. Cada uno de estos atributos nos muestran a nosotros aspectos, cualidades propias de Dios. Dios no tiene límites, Dios no está limitado por el tiempo, Dios no tiene limitaciones espaciales, Dios es un Dios invariable en esencia, tanto como en sus propósitos, como en su voluntad. Dios es un ser personal, Dios es espíritu, no tiene limitaciones, existe por sí mismo y es diferente a todo lo creado. Y Dios no tiene carencias o defectos. Por eso los atributos absolutos de Dios remarcan algo muy, muy importante. Nuestro Creador tiene estas características. Es un ser espiritual, es un ser infinito, eterno, grande, inmutable y perfecto. Los atributos relativos de Dios muestran otros aspectos o cualidades de Dios que se manifiestan básicamente con la relación que Dios tiene con lo creado. Nosotros estamos allí viendo una de las fotografías
¿verdad?, del universo que extrajo el telescopio Hubble. Y ahí nosotros tenemos la fuente la fuente en donde fue extraída esta fotografía. Y al poder contemplar, nosotros podemos destacar el primer atributo relativo de Dios, que vuelvo a repetirte, son cualidades divinas que se manifiestan en la relación que Dios tiene con lo creado. Y el primer atributo tiene que ver con la omnipotencia. Básicamente, la omnipotencia es la facultad que Dios tiene de obrar en armonía con su carácter y su voluntad. Esta facultad está envuelta por el poder infinito que Dios tiene y que Dios muestra a través de la creación, a través de la naturaleza, y que en realidad como seres humanos, como criaturas finitas, nunca alcanzaremos a verlo en plenitud. La omnipotencia entonces es la facultad que Dios tiene de obrar de acuerdo a su carácter y a su voluntad, de manera que Él expresa su gran poder hacia lo creado. Entonces, de aquí surge un aspecto importante que forma base de la verdadera adoración, que tiene que ver con el reconocimiento que nosotros debemos tener de que al dirigirnos a Dios, estamos dirigiéndonos a alguien que es omnipotente. Estamos reconociendo el poder de Dios y que por eso lo adoramos. Vuelvo a mencionar el fundamento de la adoración. Está en una revelación, manifestación divina, ¿no es cierto?, en favor de sus criaturas, que produce una respuesta en sus criaturas ante esa manifestación. Y al ver el poder creador de Dios, cualquier ser humano puede quedar anonadado y adorar a Dios por la manifestación de su poder. Un segundo atributo tiene que ver con su omnipresencia. La omnipresencia es la segura presencia activa de Dios en medio de su pueblo. Y esto es una gran promesa que está, de alguna manera, permea toda la Biblia. La promesa de que Dios está al control y que está desarrollando un plan en donde busca salvar al ser humano. Por lo tanto, la presencia de Dios manifestada en la Biblia, manifestada en la vida de una persona, en la experiencia que nosotros tenemos con Él, es segura y es activa. Este segundo atributo nos da la tranquilidad a nosotros de que nunca estamos solos, aun cuando la realidad pueda mostrarnos a nosotros de que nos sentimos solos, aunque pensemos que Dios está tan lejos de nosotros, la realidad verdadera es que Él está muy cerca, que su presencia no solamente es segura y es activa. Y aquí la adoración se concentra en la respuesta que nosotros tenemos al tomar conciencia de la presencia de Dios. Por eso cuando tú te arrodillas a orar a Dios, debes tener en cuenta que estás entrando dentro de la presencia de Dios. Cuando tú vas al culto de adoración, debes tener en cuenta de que estás delante de la presencia de Dios. Y este aspecto también es señalado de manera puntual, ¿no es cierto?, en varios textos en donde se refleja algo que tenemos que tener en cuenta y que no podemos nosotros obviar, no podemos nosotros reemplazar o no podemos nosotros razonar colocando allí nuestra propia perspectiva de esto que es tan importante que vamos a leer. Una escritora
cristiana Elena G. de White dice en el libro Profetas y Reyes, en la página 34, la presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. Es decir, el hecho de que la presencia de Dios se manifieste tanto en los lugares como en la hora, va a llevarnos a que nosotros reconozcamos de que Dios está presente y que nuestra actitud hacia Él debe ser una actitud de respeto y de reverencia. Estas experiencias nosotros las vamos a ver en los programas que vienen, manifestadas en situaciones en donde algunos personajes tuvieron esta, esta experiencia con Dios. Estoy pensando en Jacob cuando estuvo allí luchando con el ángel, o estuvo en Betel allí durmiendo y tuvo esa visión de esa escalera. La presencia de Dios lo llevó a manifestar una actitud de adoración, de reverencia y de reconocimiento hacia Dios. Moisés ante la zarza ardiente, el pueblo de Dios ante el arca y mucho más adelante en la actitud que el pueblo de Dios a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento eh, manifiesta hacia el cuarto mandamiento, hacia el día sábado, día que es santificado, bendecido por Dios, y que tiene una connotación muy importante, porque es la solicitud que Dios hace a su pueblo de que se congregue en un lugar específico, en una hora específica, en un tiempo específico, en ese día específico, para poder tener un momento de relación íntima con Dios. Por lo tanto, recordemos que la presencia de Dios hace tanto al lugar como a la hora de la oración o del culto un momento sagrado. Otro atributo muy especial de Dios, un atributo relativo, una cualidad que se manifiesta ante su creación, es la omnisciencia. La omnisciencia básicamente es reconocer de que Dios se conoce perfectamente a sí mismo y conoce del mismo modo todas las cosas. La Biblia se señala de que el entendimiento de Dios es infinito, y este entendimiento de Dios nos lleva a nosotros a reconocer de que Dios es sabio, y la sabiduría es otro atributo de Dios, otro atributo relativo, en donde nosotros reconocemos que Dios merece adoración por causa de su sabiduría, no solamente por el conocimiento, porque cuando nosotros vemos y analizamos, estudiamos, por ejemplo, a aspectos o a, a cosas de la creación o a seres de la creación, quedamos admirados. Pero la obra maestra a través de la cual nosotros podemos admirarnos tiene que ver con la creación del hombre. Tiene que ver con la corona de la creación, en donde Génesis capítulo 1, allí en los versículos 26 y 27, señalan de que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, nosotros debemos expresarle a Dios nuestra adoración por su sabiduría. Y es un reconocimiento que a lo largo de la Biblia también está marcado en muchos lugares. Otro atributo tiene que ver con la bondad. Y la bondad está muy relacionada a la misericordia. Es como si la bondad fuera un lado de la moneda y la misericordia el otro lado de la moneda. La bondad de Dios es la virtud, es una cualidad
por la cual Dios desea el bien y la felicidad de todas sus criaturas. Entonces, la adoración surge de un reconocimiento de que Dios es bondadoso y quiere lo mejor para mí. Finalmente, el último atributo que vamos a destacar, que es extraído de la Biblia y que no significa que no haya otros, sino que escogemos estos atributos porque consideramos que son los más destacados, tiene que ver con la soberanía de Dios. Y al hablar de soberanía de Dios, estamos hablando de que Él es el Rey del universo, el Creador único que merece la adoración nuestra, que merece nuestro homenaje, nuestro reconocimiento. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios nos coloca en una perspectiva correcta. Nosotros somos las criaturas creadas y Dios es el gran creador. Por eso es que engrandecemos a nuestro Dios. Por eso es que reconocemos de que Dios merece nuestra adoración. Henry Turrall fue una persona que escribió este himno tan destacado, engrandecido sea Dios. Y vamos juntos a escuchar la historia de este himno que nos va a elevar a adorar a Dios y al mismo tiempo a reconocer que personas como Henry Turner, a pesar de las realidades que le rodeaban, no permitieron de que esas realidades aplastaran su fe. Muy por el contrario, las realidades externas llevaron a que él, fortalecido en la confianza y en el conocimiento de su Dios, pudiera alabarlo, aún en medio de las dificultades. Pero vamos a la fuente consultada y a escuchar en estos minutos la historia de este himno. Y al mismo tiempo quisiera invitarte a que tú reflexiones en tu corazón sobre las palabras, especialmente que Henry Turrall escribió en este himno. Que más se cantan en las iglesias cristianas como una introducción o apertura o llamado hacia la adoración en el culto congregacional es ese himno titulado Engrandecido sea Dios, basado en lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 25, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Este himno fue escrito por Henry Turrall. Henry Turrall fue un obrero de las asambleas de los hermanos y llegó al noroeste del estado español en 1889, dedicándose al colportaje. La música fue compuesta por un metodista inglés llamado James Elclore. Un día llegó a la fábrica con esta tonada nueva y se suspendió el trabajo para poder solfearla algunas veces. Esta melodía la utilizaban para cantarla en ocasiones especiales. Más tarde, Elor trabajó en los ferrocarriles y en 1843 emigró a los Estados Unidos de América, donde trabajó de sombrerero nuevamente. Quedó ciego y estuvo así varios años, viviendo con uno de sus hijos. La letra de este precioso himno dice: Engrandecido sea Dios en esta reunión. Alegres juntos a una voz, dad gloria a nuestro Dios.
Aviva tu iglesia, oh Dios, aquel primer amor que ardía en nuestro corazón, y fieles seamos, oh Señor. A otras almas salvar, oh Dios, despiértalas, Señor, escucha nuestra petición, y salva al pecador. Escuchemos algunas versiones instrumentales y cantadas de este precioso himno. Sin duda, cada uno de nosotros va teniendo una perspectiva mucho más amplia acerca de Dios. En esta oportunidad repasamos los atributos relativos de Dios, que son cualidades que tienen que ver con la relación que Él tiene con su creación. El saber de que tenemos un Dios omnipotente, que todo lo puede, omnisapiente, omnisciente, que sabe lo que hace y que conoce lo que hace, que tiene un propósito por lo que Él hace. Omnisciente, omnipresente, el saber de que Dios nunca nos deja solos, de que está a nuestro lado y de que su presencia es activa, que es un Dios bondadoso, que desea lo mejor para cada una de sus criaturas y que desea la felicidad de cada uno de sus hijos. Que saber de que tenemos un Dios que es sabio, que sabe lo que es lo mejor y que va a hacer lo mejor por sus hijos. Y finalmente, el sexto atributo, el saber de que nuestro Dios es soberano, es el Rey del universo, es quien está al control absoluto de todo lo que sucede en esta tierra. Y aun cuando puede ser que estés escuchando este programa y la realidad que te envuelve sea una realidad oscura, difícil, porque estás pasando por situaciones de dificultad. Yo quisiera invitarte
en este momento a que tú recuerdes de que nuestro Dios, que tiene estas cualidades, prometió la asistencia, la ayuda a todo aquel que clama a su nombre y que ese clamor que va a ser escuchado y respondido va a generar en el corazón sincero una respuesta de adoración. Que Dios te bendiga. Es mi deseo, es mi oración, y que juntos sigamos conociendo a nuestro gran Dios a fin de que cada uno de nosotros pueda rendirle verdadera adoración. Nos vemos en el próximo programa.